los intercambiadores de calor. Estos son equipos que tienen un objetivo, y es el de permitir la transferencia de calor entre un fluido y otro fluido. Ese es el objetivo principal de un intercambiador de calor: el paso de la energía en forma de calor entre fluidos. Nada más. Pueden darse algunas variaciones, algunas situaciones, sí, ¿no? Como por ejemplo que un fluido, producto de que recibe energía, el fluido cambia de fase. Es decir, si el fluido era un líquido, como recibe energía de otro fluido, se calienta tanto que se evapora, ¿sí? Puede darse esa situación. A esos intercambiadores se les llama hervidores, o también se les dice evaporadores. O puede ser al revés, que un fluido entregue energía en forma de calor a otro fluido. Por ejemplo, un gas cede energía a otro fluido, y como está perdiendo energía, ¿qué pasa con el gas? Se enfría tanto que se vuelve líquido. Podría hacer también eso. En ese caso, a esos intercambiadores se les llama condensadores, ¿correcto? Entonces, hay variaciones, ¿no? Pero en esencia, todos ellos son intercambiadores de calor. Lo que vamos a ver aquí solamente son algunos aspectos termodinámicos básicos que les puedan permitir a ustedes luego más adelante poder seguir avanzando en el estudio de estos equipos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Veamos. Dos fluidos que se ponen en contacto indirecto, es decir, dos fluidos que ingresan a un equipo pero que no se van a mezclar. Cada fluido viaja por un espacio y nunca se mezcla con el otro, están separados. Por ejemplo, aquí si vemos esta figura, algún fluido o uno de ellos va a circular por dentro de estos tubos, mientras que el otro va a circular por fuera de los tubos. No se mezclan. Sin embargo, a través de las paredes que separan a ambos fluidos, sí hay o sí se permite el flujo de calor. Por eso decimos contacto indirecto. Hay un contacto, pero no se mezclan, pero sí intercambian energía en forma de calor. Bueno, y eso ocurre porque las paredes de estos tubos son de metal, ¿no? Y el metal es un buen conductor del calor. Nadie construiría un intercambiador de calor con tubos cuyo material no transmitan el calor, como por ejemplo el plástico, pues, ¿no? O transmitan muy poco calor. Eso no sería, pues, apropiado, pues nadie haría eso. Entonces los fluidos ingresan al equipo. Aquí en este esquema que les he colocado, si usted puede observar, vamos a ponerlo otra vez, vamos a regresar. Estoy colocando que los fluidos ingresan en dirección contraria, ¿no? Uno va, el de arriba va de derecha a izquierda y el otro va de izquierda a derecha. A eso, cuando hay un contacto de ese tipo en donde los fluidos van en dirección contraria, se le llama contracorriente. Pero también puede darse el caso que ambos fluidos ingresen por el mismo lugar, es decir, uno ingrese por aquí y el otro ingresa por aquí, y ambos avanzan en paralelo. Esa es la configuración en paralelo. También se puede dar eso. Lo usual es en contracorriente, ¿ya? Ese es, digamos, lo que uno más encuentra. Pero al final eso es secundario. ¿Cuál es el objetivo de un intercambiador de calor? Transferir energía desde un fluido hacia otro. Se supone que un fluido pierde energía y el otro fluido gana energía. La energía que pierde uno lo gana el otro. La primera ley de la termodinámica: la energía no se crea ni se destruye. Y también está sobreentendido que la energía fluye desde el fluido caliente hacia el fluido frío, y no al revés, la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Entonces, bajo ese marco podemos estudiar desde un punto de vista básico qué ocurre en un intercambiador de calor. Tengo un fluido que está a una temperatura alta, pasa por el intercambiador y se pone en contacto con un fluido
de temperatura baja, si quieren un fluido frío. Y entonces se produce la transferencia de calor. A medida que el fluido va transfiriendo calor, pues el fluido va a perder energía y por lo tanto es de esperarse que su temperatura se reduzca. Siempre se va a reducir. Hay casos en donde no se reduce, es decir, la temperatura de entrada es igual a la temperatura de salida. Pero entonces si no se reduce la temperatura, entonces no pierde calor. No, sí puede perder calor, pero sin que se reduzca la temperatura. ¿Cómo es eso? Un condensador. Cuando tengo un vapor a 100 grados Celsius, por ejemplo, y pasa por el intercambiador, pierde energía. ¿Y qué pasa con el vapor? Se empieza a condensar, se vuelve líquido. Y cuando sale a la misma temperatura, a 100 grados Celsius, pero en fase líquida. Y un líquido tiene menos energía que un vapor. ¿Dónde se fue esa energía? Se la transfirió, pues. O sea que se puede dar ese caso. Lo concreto aquí, más que la temperatura, son los contenidos energéticos, la entalpía. La entalpía del punto 3, o del punto de entrada del fluido caliente, tiene que ser mayor a la entalpía del punto 4 o del fluido, o del punto de salida del fluido caliente. Estas entalpías sí, pues no pueden ser iguales, bueno, porque si fuesen iguales significa que no hubo transferencia de calor. Aquí H4 tiene que ser menor a H3. Muchas veces eso se traduce en que las temperaturas también bajan, eso es correcto. Por otro lado, el fluido frío ingresa con un contenido energético H1 y sale con un contenido energético H2 mayor, porque está ganando energía. Eso se traduce en que la mayoría de veces la temperatura de salida también es mayor que la temperatura de entrada. En cuanto a la presión, todo fluido que circula por una tubería o que circula a través de un equipo siempre pierde presión. Es decir, que la presión del punto 3 tiene que ser mayor a la presión del punto 4. ¿Por qué? Porque el fluido pierde presión cuando pasa por el equipo. Sin embargo, esa pérdida de presión puede ser tan pequeña en comparación a la presión misma que muchas veces no se toma en cuenta y se dice que no hay pérdida de presión. Bueno, en ese caso la presión del punto 4 es igual a la presión del punto 3 y estaríamos frente a un proceso isobárico. Cuando un intercambiador trabaja en forma ideal, una de sus características es que el proceso es isobárico, es decir, que la presión se mantiene constante. ¿Ok? Y muchas veces se trabaja así, se asume eso. Y no por una cuestión de facilismo, sino porque efectivamente cuando uno hace los cálculos encuentra que la pérdida de presión ha sido pequeña. Por lo tanto, estuvo bien hacer esa simplificación. Lo mismo ocurre en el fluido frío. La presión del punto 1 es mayor a la presión del punto 2, es decir, la presión de entrada es mayor que la presión de salida. Eventualmente podrían ser iguales. Si aplicamos la primera ley de la termodinámica a ambos fluidos, pues vamos a tener esto. Pero fíjense ahora que, a diferencia de los casos anteriores, a ver, miren, donde teníamos así la primera ley, ¿no? Esto era energía sobre masa. Cada uno de estos términos era energía sobre masa. Aquí, este término es energía sobre masa, pero lo estoy multiplicando por el flujo másico del fluido caliente. Todos los términos están siendo multiplicados, esto de aquí, por el flujo másico. Por lo tanto, todo esto, ¿qué cosa es? Energía sobre tiempo, ¿no? Energía sobre masa por masa sobre tiempo me da energía sobre tiempo. Energía sobre tiempo, esto es energía sobre tiempo, esto es energía sobre tiempo, por lo tanto este va a ser energía sobre tiempo y esto también energía sobre tiempo. Y lo mismo abajo. En un intercambiador de calor se considera que no hay flujo de trabajo. O sea que este término se desprecia, es cero. No existe transmisión de trabajo dentro de un intercambiador de calor. Este término también se considera cero. ¿Por qué? Porque el punto de entrada y el punto de salida
están más o menos a la misma altura. Claro, usted dirá, pero no, mire, este es el punto de entrada, ok, y este es el punto de salida. Están a alturas diferentes, sí, pero la diferencia es tan pequeña que cuando lo comparas con los demás términos es pequeño. Así que esto también se elimina. Y lo mismo ocurre con estos dos términos, la velocidad. La velocidad del fluido que ingresa por aquí es aproximadamente igual a la velocidad del fluido que sale por aquí. Por lo tanto, también lo mismo abajo. Por eso que estos términos se eliminan dentro de un intercambiador. Y solamente me queda esto, que el producto del flujo másico por la variación de la entalpía del fluido caliente es igual al flujo de calor del fluido caliente. Y lo mismo acá, el producto del flujo másico del fluido frío multiplicado por su variación de entalpía es igual al flujo de calor del fluido frío. Es decir que solo tenemos estas dos ecuaciones, una para el fluido caliente y otro para el fluido frío. Para el fluido caliente, este término que está aquí tiene signo negativo, o sea que este Q.H, si supiésemos el valor numérico, sería negativo. ¿Y por qué negativo? Porque es energía que sale del fluido caliente. Mientras que para el fluido frío, este término Q.C tiene un valor numérico positivo. ¿Por qué? Porque es energía que entra al fluido frío. ¿Okay? Si le aplicas el valor absoluto a los dos, entonces van a ser iguales. O sea, numéricamente, el valor numérico es el mismo. La diferencia entre estos dos es que él tiene signo negativo y él tiene signo positivo. ¿Correcto? Pero numéricamente es igual, porque la energía que sale del caliente es la que entra al frío. Para un proceso irreversible, la temperatura del fluido caliente en cualquier parte dentro del intercambiador, aquí al inicio, en la mitad, al final, en cualquier parte, tiene que ser mayor a la temperatura del fluido frío, en cualquier parte también acá, ¿no? Es decir, que si usted estuviese siguiendo la trayectoria de estos fluidos, en cualquier parte donde están en contacto, siempre debe cumplirse eso. Este es un proceso irreversible. Vamos a verlo en un diagrama. Aquí tengo el diagrama temperatura, entalpía. Esta es la región de coexistencia, líquido-vapor. ¿Okay? Estas líneas que ven hacia abajo son isóbaras, o sea, son curvas de presión constante. Aquí estas curvas tienen mayor presión que estas curvas que están aquí abajo. Todo esto que está aquí es la fase gaseosa, todo esto que está aquí es la fase líquida, aquí está el punto crítico, todo esto también es fase gaseosa, ¿no? Pero solamente que por encima del punto crítico. Aquí tengo el diagrama termodinámico, pero del fluido caliente. Porque, ojo, estos dos fluidos no tienen por qué ser iguales. Él podría ser agua, este podría ser acetona. ¿Podrían ser el mismo fluido? Sí, también. Él podría ser benceno y él también podría ser benceno. Sí, también podrían ser el mismo fluido. Pero no necesariamente son el mismo fluido. Y es más, muchas veces son fluidos distintos. ¿Correcto? Son fluidos distintos. Así que como vamos a suponer que sean fluidos distintos. Como son fluidos diferentes, pues van a tener diagramas termodinámicos diferentes. Este es el diagrama termodinámico del fluido caliente. Este va a ser el diagrama termodinámico del fluido frío. Acá está su región de coexistencia del fluido frío. Estas curvas que ven aquí son las isóbaras, pero para el fluido frío. Entonces, he puesto los dos diagramas juntos, los he montado, para poder analizar este proceso. Ya, espero que no se confunda. Voy a colocar esta trayectoria termodinámica del fluido caliente en el diagrama del fluido caliente y la trayectoria termodinámica del fluido frío también en su propio diagrama. Vamos a suponer esto. Aquí está el fluido caliente. Está pasando de una temperatura T3, una temperatura alta, a una temperatura T4, una temperatura baja.
Es decir, está pasando de un punto 3 de mayor entalpía a un punto 4 de menor entalpía. ¿Ven? Por eso acá está la entalpía. La entalpía se está reduciendo. Pero en este caso estamos asumiendo que la presión se mantiene constante. Por eso le estamos bajando sobre esta isóbara. Vamos a suponer que no hay pérdida de presión, ya, para hacerlo más sencillo. Por aquí, en el diagrama del fluido frío, tenemos el punto 1, que es la entrada del fluido frío. Está entrando a una temperatura baja, con un contenido energético bajo, y a medida que recibe energía, su temperatura se incrementa, su contenido energético también se incrementa, pero manteniendo la presión constante. Entonces está sobre esta isóbara que está aquí, ¿no? Aquí tengo, fíjense, la trayectoria de ambos fluidos. Uno se enfría, el otro se calienta. Y siempre, fíjense, la temperatura del fluido caliente es mayor que la temperatura del fluido frío. Se entiende que esta diferencia en entalpía que vemos aquí estaría dado por este flujo de calor. Y ese flujo de calor con signo cambiado debería ser el mismo que corresponde a este que está aquí, ¿no? Ahora, ojo, mucho cuidado con esto. No vaya a pensar usted de que si entonces resto H4 menos H3 y es esta distancia que veo aquí debe ser igual a esta distancia que está aquí. No, porque aquí fíjese que a la variación de la entalpía todavía tienes que multiplicarle el flujo másico, ¿no? Y este flujo másico, vemos aquí, bueno, acá le falta el puntito, no salió. Bueno, ya lo voy a tener que corregir. Aquí salió, falta un puntito aquí arriba, aquí también falta un puntito. El puntito significa por unidad de tiempo, ¿no? Esta variación de entalpía por el flujo másico, ese es el flujo de calor. Y este flujo másico del fluido frío no es igual al flujo másico del fluido caliente. No tienen por qué ser iguales. Por aquí puede estar circulando, por aquí, 1 kilogramo por segundo. Y por acá pueden estar circulando 3 kilogramos por segundo. No tienen por qué ser iguales. Hay que tener cuidado. Esto es un proceso irreversible. ¿Cómo sería un proceso irreversible? ¿Cómo sería un proceso reversible, un proceso idealizado? En un proceso reversible se tiene esta situación, que en algún punto dentro de esta trayectoria, en algún punto, o tal vez en todos estos puntos, estas temperaturas son iguales. Miren, en un proceso irreversible, la temperatura del fluido caliente siempre es mayor que la temperatura del fluido frío. Esto es a lo largo, ¿no?, de todo el equipo. Pero en una situación idealizada, totalmente idealizada, que sabemos que no existe, estas dos temperaturas podrían ser iguales, al menos en algún punto. Si esto existiese, la cantidad de calor que se estaría transfiriendo del fluido caliente al fluido frío sería la máxima cantidad de calor transferido. O sea, más que esta cantidad de calor transferido no vas a tener. Y eso solamente se consigue cuando estas dos temperaturas se igualan. Pero esta situación tampoco la vas a obtener. Ese es el techo, ese es lo ideal. Esto es la segunda ley en su extremo ideal. ¿Recuerdan la segunda ley? La variación de la entropía total es mayor o igual a cero. ¿Cuándo es igual a cero? Cuando tengo un proceso completamente idealizado, o sea, en este caso. Pero sea de esta manera o sea de esta otra, noten que nunca la temperatura del fluido frío va a ser mayor que la temperatura del fluido caliente. Eso sí nunca va a ocurrir. ¿Okay? La segunda ley lo impide. Entonces, ¿cómo sería esta misma situación pero en un proceso así reversible? Bueno, una alternativa puede ser esta, miren. ¿Ven? Esta puede ser una opción. Noten cómo aquí la temperatura del fluido caliente es mayor que la del fluido frío. T sub 3 mayor que T sub 2. Este T sub 3 que ves aquí mayor a T sub 2. Bueno, pero nota que acá, en este punto, estas dos temperaturas se han igualado. Cuando tenemos una situación de este tipo, entonces decimos, este es un proceso ideal.
en la práctica estas dos temperaturas nunca se van a igualar. Y si tú quieres que ocurra esto, que la temperatura del fluido caliente en el punto 4 sea igual a la temperatura del fluido frío en el punto 1, tu intercambiador tendría que tener un tamaño infinito. Construye un intercambiador de ese tipo y ahí vas a tener esta situación, cosa que no es práctica, pues no es viable. Y siempre solamente en este caso, ¿no? También podría darse esta otra situación. Mira, fíjate acá, aquí tengo que en cualquier parte por aquí la temperatura es igual. Eso también difícilmente va a ocurrir. O sea, no se puede construir un intercambiador de este tipo, pero conceptualmente esta es una situación ideal. ¿Ok? Pero siempre es bueno tenerlo presente, ¿no? Si usted recuerda, a ver si por ahí recuerda cuando vimos el diagrama, el ciclo de Carnot. En el ciclo de Carnot había una parte donde el fluido recibe energía de un depósito, del depósito caliente. Y mientras recibe energía, su temperatura no cambia, su temperatura es igual a la del depósito caliente. Justamente es una situación de este tipo. Es una situación idealizada. El ciclo de Carnot es una situación idealizada, donde un fluido recibe energía, pero a la misma temperatura que el depósito. O sea, imagina que el depósito fuese la línea roja y tu fluido fuese la línea azul. Y el fluido está recibiendo energía, por eso que su temperatura se está incrementando, pero a la misma temperatura del depósito. Una situación ideal. Siempre es bueno tener presente eso. Yo también les comentaba que muchas veces en los intercambiadores ocurren cambios de fase. Por ejemplo, un condensador, ¿no? Un condensador es un tipo de intercambiador de calor, pero tiene una característica, que uno de los fluidos está cambiando de fase gaseosa a fase líquida. Por ejemplo, acá mira este fluido, es un vapor saturado. Este es el punto 3, el punto de entrada. Ingresa al intercambiador, empieza a perder energía. Está perdiendo energía, su entalpía está cambiando, pero su temperatura se mantiene constante. Y sale a la misma temperatura con la que ingresó, pero en otra fase, en fase líquida. Y en fase líquida el contenido energético es menor. Este fluido ha perdido energía. Su temperatura se mantuvo constante. Es más, su presión también se mantuvo constante en este caso. ¿Cuál ha sido el cambio? El cambio de fase. ¿Y a dónde se fue toda esta energía? Se la llevó él. Él usó esa energía para calentarse. O si quieren verlo al revés, este fluido frío, al ponerse en contacto con este vapor caliente, originó que él se condense. Entonces él le extrajo energía a este fluido caliente condensándolo. Fíjense que aquí también la temperatura del fluido frío siempre está por debajo de la temperatura del fluido caliente, que es constante. O sea que no estamos incumpliendo la segunda ley. Y este contenido energético multiplicado por su flujo másico debe ser igual a este contenido energético multiplicado por su respectivo flujo másico. Un condensador. ¿Cómo sería un evaporador? Bueno, podríamos tener así, mira. Acá tengo un fluido caliente, ¿no?, que se pone en contacto con, por ejemplo, este líquido que está frío. Es un líquido saturado. Entonces, él, que está más caliente, le transmite energía a este fluido frío, a este líquido. Pero como el líquido está saturado, cuando él recibe esa energía, ¿qué hace el líquido? Empieza a evaporarse. Se empieza a evaporar hasta que finalmente todo se vuelve vapor. Su temperatura no ha cambiado, su temperatura se ha mantenido constante. Solo ha habido un cambio de fase, un incremento, ¿no?, de su entalpía. ¿De dónde recibió toda esta energía? De este fluido caliente. Evidentemente él tuvo que enfriarse, bueno. Él se enfrió un poco, pero siempre fíjense que su temperatura sigue siendo mayor a esta temperatura que está acá. En este caso estamos frente a un evaporador también
le dicen un hervidor, ¿no? Hervidor porque pues cuando el líquido empieza a pasar a la fase vapor, pues va a hervir, pues, ¿no? Va a hervir, así que es un hervidor también.